he puesto de guay, del Paraguay. Una chela más. Bueno, más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, vamos a empezar con la mandanguita. Hoy quería... Bueno, un saludo a todos los que me veáis ahora o en diferido. Ya sabéis, para si alguien se pasa por este vídeo y no ha visto los anteriores, que estos son unos videitos en los que estoy empezando a rodar esta idea que tengo de reflexionar, comentar asuntos sobre la política en términos más tranquilos, más pausados, sin que tengan que tener una conexión directa con la actualidad, ni sobre los cotilleos o los espectáculos que se monten en la tele entre uno y otro, sino que más bien pretende ser un espacio donde charlemos un poco con un poquito más de profundidad sobre algunos conceptos más macros, más que nos ayudan a pensar, que en mi opinión viene bien porque nos ayudan a pensar la política, pero que no los revisamos. Es como que lo damos por hecho y después cuando te paras a charlar con gente te das cuenta que muy pocos lo comprenden en su profundidad, ¿no? Cosas como, por ejemplo, eso, el Estado de Derecho, la política en sí mismo, qué significa política, que no simplemente son partidos políticos, izquierdas, derechas, cosas que hoy tocaremos. Y en fin, ese tipo de cosas que... cómo nos informamos, cómo construimos... Sí, Twitch no está... Sí, está emitiéndose abajo. Debería de estar emitiéndose en Twitch también. Perdóname estos pelos, pero se me han quedado así hoy y no puedo hacer nada por ello. No es trascendente para el vídeo los pelos que tenga, así que vamos a tirar igualmente. Entonces, como decía, esos conceptos con los que estamos acostumbrados a pensar, cómo formamos las ideas en nuestra cabeza, vamos a revisarlos, vamos a charlar sobre ellos, que igual nos podemos poner de acuerdo más en eso que sobre si es penalti o no es penalti, ¿no? Que parece que las charlas sobre política son como las charlas cuando ves... Oh my god. Disculpadme, pero se acaba de... ¿Habéis escuchado un soniquete? Vale, pues ha sido la cámara yéndose. Ok, ha vuelto. Estoy a merced de la tecnología y cuando ella quiere me echa abajo el tinglado. Bueno, hoy, como decía, quería hablar sobre los partidos políticos. Por una razón fundamental, y es que la mayoría de nosotros cuando pensamos en política lo hacemos, o sea, pensamos en partidos. Como si te dicen, piensa en comida y piensa en, no sé, en pasta. Venga, Juanjo, te espero ahí en Twitch. Sí, en Twitch. Mira, David también está en Twitch ya. Ahora, si muevo esto, ¿qué pasa? Vale. Entonces, en tanto que para la mayoría de nosotros, cuando pensamos en política, pensamos en partidos, digo, tío, ¿por qué no reflexionamos un poco sobre lo que significan los partidos? Cómo se han construido los partidos, el papel que tienen los partidos en nuestros estados de derecho, en nuestro juego político y demás. Y... bueno, reflexionando un poco acerca de esto, me han permitido un segundito, que voy a abrir, que pensaba que lo tenía abierto y no lo tenía abierto, perdonadme, cosas del directo, a ver, aquí, vale, que reflexionando sobre esto, pues eso, sobre todo caer en la cuenta de que la gente sobre todo comete el error de simplificar o asociar política a partido. Y la política es más grande que los partidos, es decir, los partidos estarían incluidos dentro de la política, pero la política es más. No hace falta nada más que hacer una búsqueda en Google. Si queremos nos metemos en Wikipedia, como estaba acostumbrado la mayoría ya de millennials y de X, de Z y de todo. Si queréis, directamente nos vamos a Wikipedia. En Wikipedia leo la definición tal cual. Una definición más amplia, acuñada de diversas lecturas, nos haría definir la política como toda actividad, arte, doctrina, u opinión, cortesía o diplomacia. Fijaos que llevamos 2 frases nada más y ya he metido. Nos haría definir la política como toda actividad, arte, doctrina u opinión. Porque interpreta que bueno, la doctrina y la opinión, bueno, en fin, vamos a entrar en... Pero dice, doctrina, opinión, cortesía o diplomacia, todo eso tendiente a la búsqueda, al ejercicio, a la modificación, al mantenimiento, a la perseveración o a la desaparición del poder público.
todo esto cabría dentro de la definición de política. ¿Qué nos está diciendo en última instancia? Que existe un poder que es el total que existe en una sociedad, que sería el poder público. Pues podríamos entender, vamos a empezar con el ejercicio de abstracción, ¿vale? La política requiere un ejercicio de abstracción y el primero es este. Vamos a entender la sociedad como un todo. Ese todo social vamos a entenderlo como lo público, ¿vale? Tu casita sería lo privado, tu coche sería lo privado, la totalidad de todo, de las calles, de los edificios, de los parques, de todos los coches, de todas las... sería lo público, porque está en un espacio que es común a todos, ¿no? Pues todo lo que ocurre ahí, está diciendo la definición esta, todo lo que ocurre ahí es política. Entonces, ya para empezar nos estamos quitando la idea de que la política son los partidos políticos. Los partidos, además ya nos vas diciendo un poco, es parte de la política, pero no es todo. Disculpa que no sé si está... Sí. Me veo en el escenario. ¿Y cómo se escucha, David? ¿Se escucha un poquito mejor? Que le he metido unos filtros ahí, en el audio. A ver si se escucha un poco más pro. ¿Marte sería privado o público? Buena reflexión. Bueno, Marte sería público, evidentemente. Marte sería público. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Un saludo a los que se vayan uniendo y si quieren quedar en Instagram y quieren hacer alguna pregunta, Pepe, creo que estás por ahí. Si quieres comentar algo, pues bienvenido sea. Siempre que hay un poquito de interacción, gana. Unos filtros, le meto unos filtros ahí al filtro, al micro. Entonces, como decía, ya sabemos que los partidos no son la política. La política es una cosa muy grande. ¿Qué es entonces la política? Como estaba diciendo antes la definición de Wikipedia, podríamos decir prácticamente que la política trata de la relación de poder. Es decir, vamos a imaginarnos, en vez de la sociedad, el mundo, que es como una cosa como más abstracta, vamos a imaginar que todo eso significaría una plaza. Vamos a imaginar una plaza, la que tengamos cada uno en mente, que sea reconocible, una plaza grande, ¿vale? Y ahí metemos a, no sé, 100 personas. Pues eso sería como una especie de esquema de la sociedad. El espacio público sería esa plaza y las personas que viven en el espacio público, esas 100 personas que están ahí. Esas personas tienen intereses. Que pueden a veces coaligar a grupos. Por ejemplo, de esas 100 personas, a lo mejor 5 quieren ir a tal sitio. Pues pueden organizarse y decir, vamos para tal sitio. Sería ya un actor político, ¿vale? Después vamos a hacer analogías con la realidad para que lo entendamos mejor. A lo mejor de esas 100 personas, hay 30 que quieren poner una fuente en mitad, porque dicen, mira, si ponemos una fuente aquí, pues el agua es más fácil de acceder a ella, pues se organizan, y a lo mejor hay otros 20 que dicen, no, yo no la quiero poner en ese sitio, yo la quiero poner en ese otro sitio. Pues como hay 30 y hay 20, pues a lo mejor intentan pelearse entre ellos, pero deciden que no quieren matarse, entonces vamos a decir, bueno, y si nos ponemos de acuerdo, si no... Entonces, van surgiendo dinámicas en ese grupo humano de 100 personas que os voy diciendo que están ahí organizados en ese parque. Toda la cantidad de cosas que puedan surgir, desde la comida que cogemos, no cogemos, compartimos, no compartimos, desde los viajes que queremos hacer, que no queremos hacer, desde cómo, todo. Pongamos ese espacio cámara rápida. Y un día, 2 días, 3 días, una semana, 1 año, 2 años, 3 años. Esa es la sociedad. Esa es la sociedad y todo lo que ocurre ahí es política. Y esas personas, organizándose en función de sus intereses, conforman actores políticos, sujetos políticos. ¿Por qué? Porque evidentemente van compartiendo intereses, van teniendo intereses compartidos. Unos grupos... Se me va la cámara, tío, no sé por qué pasa esto. ¿O hace un sonido nada más? Tiene huevos, tío. Eso es lo que pasa en el Valheim. Y yo, el Valheim igual me puede interesar por eso, porque... Seguro que... Disculpadme, pero es que me está dando fallo la cámara y voy a intentar que no me dé más. Porque no sé por qué está pasando esto. Ay, Dios mío. Los tecnicismos. Bueno, y yo el Valheim. Igual el Valheim es un ejemplo de puta madre para explicar este tipo de movida. Entonces, como decía, vamos a coger esa analogía y vamos a llevárnosla a...
Vamos a llevarnos a la realidad. Por ejemplo, en la sociedad pues hay intereses comunes. Por ejemplo, los intereses de los trabajadores los pueden defender los sindicatos. Ya tenemos ahí un grupo de personas que comparten intereses comunes, que se organizan, crean sus estructuras, sus herramientas para hacer valer sus intereses. Después pues, tenemos la patronal que son los empresarios, que tienen unos intereses que pueden ser contrapuestos a los de los trabajadores, a veces a lo mejor son los mismos, a veces no, discuten, debaten. Una definición muy interesante que escuché sobre la política es: la política es lo que ocurre entre guerra y guerra. Esto es muy interesante, porque la guerra sería la saturación máxima de la política. Es decir, cuando esos intereses no se pueden conciliar, o no hay negociación, o no hay entendimiento, es cuando se produce la guerra. Es decir, la guerra, en tanto que máxima expresión del conflicto, nos sirve para entender también la política. Porque la política es todo aquello que hacemos para que no haya guerra. Yendo un poco con este ejemplo, ¿no? Pues si pensamos en una asociación de amigos de, no sé, lo de los perros, ¿no? Asociaciones protectoras de animales, pues esa gente tiene una idea, que es que no se debería hacer daño a los animales, pues se organizan en asociaciones, se organizan con otras asociaciones, incluso crean un partido político, el Partido Animalista, y hacen valer ¿vale? El ecologismo, pues igual, hay asociaciones ecologistas, también se crea un partido ecologista. Hay el feminismo, pues son muchas asociaciones durante muchos años organizándose, generando cultura, ¿Entendáis un poco? Todo eso también es política. La política no solamente son los partidos políticos. Los partidos son, ahora lo entenderemos, una forma de organización muy eficiente de distintas formas de ver en su conjunto la sociedad. Si bien los protectores de animales tienen una idea muy concreta sobre los animales, las feministas sobre el derecho de la mujer o la igualdad. Claro, efectivamente, todo ese tipo de cosas, pues a lo mejor hay gente que dice, oye, yo estoy a favor de los animales, con lo de las mujeres, los trabajadores, coño, pues tú haz tu lucha por aquí, tú por ahí, pero a lo mejor nos podemos juntar todos cada 4 años y formar un partido. Entonces, los partidos es como una especie de síntesis de una forma muy global, muy general de ver la sociedad. Vale, pasa palabra. Entonces, un poco compartimos, o sea, vamos compartiendo ya esa idea de que esa sociedad es como una especie de amalgama de pensad, si tenéis a lo mejor en la mente, pues no sé, como las imágenes estas de átomos, moléculas chocando entre ellas, ¿no? Y se juntan, se separan, pues eso sería una sociedad activa, una sociedad viva. Ahí pongo una imagen tonta que he puesto, un poco por hacer valer que esa amalgama de intereses chocando, juntándose, con el tiempo se van, como decía, formalizando, generando procesos, estableciéndose en lo que se llaman los partidos. Pero haciendo una pequeña mirada hacia atrás y leyendo un poquillo acerca de esto con motivo del vídeo, pues he visto que ya en Roma, o sea, que es una forma como relativamente natural. Ya en Roma había unos primeros protopartidos, que era la gente que efectivamente que estaba allí, el Senado, pues defendiendo un poco la idea de cada uno, y ya había, coño, pues si aquí tenemos 7 la misma idea, pues vamos a montar un partido, ¿no? No voy a tampoco hacer no voy a hacer tampoco un desarrollo histórico muy extenso, pero sí que me parece muy interesante siempre tener una mínima noción del recorrido de las cosas, porque una de los pecados creo que cometemos mi generación y las que vienen detrás mía es que venimos al mundo con todo hecho y nos parece que las cosas que están en el sitio en el que están siempre han estado ahí, o que no hay otra razón de ser más que estén donde tiene que estar. Es decir, si yo salgo a la calle, ahí está el parque, ahí está el campo de fútbol, ahí está el centro cívico, ahí están los partidos políticos, ahí está un Estado de Derecho que me garantiza mis derechos, valga la redundancia, etcétera, etcétera. Y eso no siempre ha sido así. Cada cosa que tú estás viendo en lo público ha sido la consecuencia de unos vaivenes políticos, de un conflicto de intereses, de una relación de fuerza. Y en ese sentido está bien que entendamos que los partidos actuales vienen de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como la mayoría sabréis, la mayoría sabréis, la Revolución Francesa es mucha gente que ya va empezando
decimos, mucha gente conocemos un poco los términos, ¿no? La burguesía en sus diferentes facciones, en fin, toda esa burguesía que iba adquiriendo determinada riqueza, pero que veía que sin embargo no tenía poder, tenía dinero porque se iba empezando a funcionar con el sistema capitalista. Ellos empezaban a manejar billets, eso es muy interesante ahora el tema de mercados, o sea, lo que significa el mercado, lo que significa el Estado, como los dos grandes actores o las dos grandes estructuras de poder de la sociedad. Pero ahora entraremos en esto. Todos sabemos que la burguesía quiere empezar a mover un poco el cotarro y se producen ciertas revoluciones en Europa. La más que todos tenemos en la cabeza es la Revolución Francesa. Y entonces en ese proceso histórico los que van pensando parecido, los burgueses que van pensando parecido, van organizándose en partidos. Ahí, sobre todo, la ideología que predomina es la ideología liberal. Hay que entender que, como también recordaréis, la burguesía deja a un lado a los obreros, que por otra parte es todavía una clase o un sector incipiente, porque los obreros son productos de la revolución industrial y la revolución industrial está viniendo. Hay campesinado, todavía no hay obreros, entonces son como un sector emergente y no se cuenta con ellos. Por lo cual la burguesía encuentra la forma de organizarse, que son los partidos liberales, pero los obreros, los campesinos quedan al lado. Más tarde, a través de la AIT, la Asociación Internacional de los Trabajadores, y, en fin, a través de mucho vaivén de movimiento obrero, se van creando esos partidos obreros comunistas, socialistas, socialdemócratas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se van generando también las ideologías que todavía hoy marcan nuestros horizontes políticos y nuestro espectro político. Es de ahí de donde parte. Un elemento, sin embargo, muy interesante a tener en cuenta es que la política es eminentemente histórica. Es decir, que lo que es un liberal en el año 1893 no es un liberal en el 1941, ni en el 77, ni en el 98, ni lo es hoy un liberal. Eso es otro elemento que me gustaría invitaros a discutir y... Sí, tío, si lo tenía... Es que me decía Juanjo que se molaría que pusiera imágenes de lo que estoy planteando. Es que lo que te digo, que voy mejorando cada día un poquito más, pero nunca... O sea, todavía no he llegado a mejorarlo todo de puta madre, ¿no? De momento he puesto estas imágenes churras. Estas imágenes de mierda. Para dar un poquillo de color a la escena, pero tampoco aportan demasiado. Evidentemente molaría, Juanjo, tío. Ojalá que para el siguiente día me dé tiempo. Hoy me he preparado un guión un poco más estructurado que de costumbre, que venía como soltando ahí el rollo que se me iba ocurriendo, y hoy al menos me he traído algo más estructuradito la cosa. Pero ya el día que sea capaz de ilustrarlo, pues ya sería la polla, ¿no? Joder, tío, tengo una pizarra, pero no sé... O sea, hay una pizarra, yo tengo una tablet que tiene la opción de pizarra y la puedo poner para que se vea ahí. Pero, en fin, es lo que te digo, que todavía no me siento tan diestro como para meter filigrana, ¿no? Bueno, siguiendo por donde iba. El tema es que en todo este proceso de revolución francesa, revolución, reacción, que es muy importante, que se nos olvida revolución... contrarrevolución, revolución, etcétera, 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 se van generando lo que nosotros ya conocemos como los estados de derecho, que tampoco han estado ahí siempre. Los estados de derecho vuelvo a la metáfora anterior, imaginémonos esa plaza llena de peña que llevan 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 30 años, 50 años, 100 años, ya una eternidad peleándose, y dice, y yo creo que de habernos peleado de muchas maneras, estoy viendo una forma de organizar la pelea que me parece eficiente. Yo no soy de ciencias, pero lo poco que sé, a mí me viene un poco el concepto del sistema más eficiente a nivel energético. No sé si pilláis un poco el tema. Como que creo que la sociedad, al menos a día de hoy, el Estado de Derecho representa la forma de gestionar el conflicto de la manera más eficiente. Ya veremos después para qué interés, porque claro, fue como un cierre. Los burgueses echaron a los feudales, los burgueses echaron a la aristocracia. Los obreros llegaron diciendo, yo también quiero funcionar, y le dijeron, bueno, de momento vamos a organizar esto como está, y ahora ya después vamos hablando del tema. Y es cuando se organizó el Estado de Derecho, la separación de poderes y el sistema representativo liberal
basado en elecciones. Es decir, el Estado, como decía, es la forma, lo que te digo, ese patio, ese parque de gente peleándose. Dicen, y yo, vamos a organizarnos. Vamos a estar todos los dos peleando porque esto es un desgaste que esto no tiene sentido ninguno. Vamos a crear aquí una estructura mediante la cual cada 4 años gobierne el que más apoyo tenga. Entonces, ¿qué somos? ¿100 personas en este parque? Pues cada 4 años vamos a hacer un proceso por el cual le explicamos al resto de peña la idea que tenemos nosotros para los siguientes 4 años. Se vota, el que salga gobierna cada 4 años y nos relajamos. El resto del tiempo no estamos todo el rato peleando. Se acepta ese modelo y ahí se constituye, digamos que llegamos ya a esa concepción de ese Estado democrático, o democrático, que también es otro tema. Cada cosa que digo es mucho más profundizable y cada cosa qué guay. Dice Juanjo que están con el Valheim, no sé pronunciarlo bien, que dice que van ahora mismo hablando de esa cosa, ¿no? De la organización. Yo creo que puede estar guay, porque todo juego de rol que sea tan abierto, al final llega un punto en que... Por eso la conversación en cualquier bar, en cualquier conversación de colegas, acaba en la política. Porque la política es, al final, un derrotero común, porque al final todo lleva a la política porque es una forma de organización de los recursos, y en cualquier momento que estés hablando de cualquier cosa, vas a eso. Entonces, como decía, sistema democrático liberal, que también tiene su historia. Sufragio universal. Hay una frase muy interesante que para que veamos un poco la complejidad, ¿no? de todo este tema, que no sé ahora mismo qué autor, no sé si era Gramsci, no voy a decirlo porque igual me equivoco, pero decía, bueno, ahora que está el sufragio universal, porque sabéis que la democracia, que esa es una de las cosas que iba a decir, que siempre es perfectible. Es decir, mucha gente se cabrea, que tú no puedes criticar la democracia. ¿Cómo que no se puede criticar la democracia? Ni que llevamos 3.000 años en democracia. Si aquí en España hace 40 años vivíamos una dictadura. O sea, es una democracia muy mejorable y no pasa nada, se puede decir. Creo que esa ingenuidad hay que quitárnosla de la cabeza. De hecho, el sufragio empezó siendo para varones con tanto poder adquisitivo, después empezó a ser para varones a partir de tanta edad, después empezó a ser y poco a poco fue ampliándose el derecho a voto a cada vez más población. Y hay un momento en que se empieza a ampliar el voto a toda la población de varones, en este caso todavía no estaban las mujeres votando, y un autor de izquierdas decía, bueno, ahora que la mayoría del pueblo va a votar, ganarán los partidos de izquierda, porque como nosotros defendemos los intereses, cuando en el patio este que he dicho, en el parque, se junta la gente a discutir, como nosotros planteamos el mejor programa para la gente, pues nos votarán a nosotros. No ocurrió eso. Ni ocurre. Es una cosa que no ocurre. ¿Por qué? Porque no hay siempre una correlación directa entre el entender tú los intereses, o sea, el tú explicar ciertos intereses, que la gente lo entienda y que todos entendamos que esto, que es lo mejor. Otra frase muy, muy chula que he leído en un libro hace poquito. Efectivamente, una frase que leía en un libro que decía: todo el mundo quiere lo mejor para todo el mundo. El problema es qué significa lo mejor para cada uno. Entonces, ahí está la complejidad. Y la última complejidad que quería destacar de estos sistemas democráticos liberales, que le apuntaba David, es efectivamente que está en juego el mercado. Como decía, hay dos grandes estructuras que organizan la vida, toda la vida del planeta Tierra, que son, bueno, es muy ambicioso esto, pero para que lo entendamos, sistemas occidentales, casi todos, que son la democracia liberal, el Estado de Derecho y el mercado. La economía capitalista. Son las dos columnas que sostienen todo el entramado de la sociedad occidental. Y, como decía antes, o sea, dentro del Estado hay poderes, que no son solamente los partidos, los bandas de las asociaciones, de los sindicatos, de tal, pero es que incluso el mercado también tiene un poder muy fuerte, que muchas veces está por encima del propio Estado. Y ahora hago yo una reflexión. ¿Qué creéis que manda más? ¿El dueño de cualquier empresa del IBEX 35 o el presidente del gobierno? El presidente del gobierno representaría al Estado, sería la persona con mayor poder ejecutivo. Ya sabemos que también el Estado se divide en ejecutivo, legislativo y judicial. El presidente del gobierno sería el que manda en el poder ejecutivo. Pues coge a cualquier pavo, si quieres coge a
al dueño de la primera empresa o de las 5 primeras empresas del IBEX 35, para quien no lo sepa, imagino que todo el mundo, pero por si alguien ve esto en algún momento y no sabe exactamente, el IBEX 35 son las 35 empresas con mayor capital de España. Entonces, más importantes de España, ¿no? Entonces, tú coges... Claro, dice el líder que si podemos votar una encuesta. Aquí en el Twitch, pues no sé si se puede hacer una encuesta, la verdad. Yo creo que no. En todo caso, no sé hacerla. Entonces, digo esto por añadir un poco complejidad al asunto, ¿no? Porque a mí lo que me gustaría con todo esto es que yo muchas veces veo a gente muy vehemente, muy... Y yo digo, tío, con lo complicado que es entender la política, a mí que me gusta, me tiro muchas horas y trato de siempre leer todo lo que puedo, de reflexionar, de entender, no sé cuánto. Y hay gente que es súper vehemente, que además después entiendo que... Todos los días. Hoy mismo he tenido un caso todos los días. Tengo gente que dice, esto es así. No tengo ni idea de política, pero esto es así. Y le digo yo, oye, no puede ser que esto sea así. Sí, no puede ser que esto sea así. Sí. Le doy la vuelta a su argumento y dice, sí, pero que esto es así. Y vuelve a afirmar lo que estaba afirmando. O sea, esto es de loco. Es como en plan, oye, mi coche es rojo. Oye, tu coche es verde. Mira, tiene una foto, mira la ficha técnica. Y dice, es verdad, la ficha técnica tienes razón. Porque claro, tienes razón. Sí, la foto, tienes razón. Aquí tienes el coche. No es rojo, es verde. Sí, tienes razón. Pero que mi coche es rojo. Entonces te queda... Bueno, vamos a intentar entender la complejidad. No seas tan vehemente. Vamos a reflexionar y después emites tu valoración. Otra cosa también muy interesante que yo creo que hay que tener muy en cuenta siempre es... pues vale, lo tengo en cuenta. Guay. Las votaciones. Pues eso está guay, porque todo lo que sea darle cañita a esto. Otra cosa muy interesante, a mi juicio, es quitar el tema positivo o negativo. O sea, ese enfado, esa emocionalidad, esos son los buenos, estos son los malos. Bueno, vamos a analizar las cosas tranquilamente. Es decir, hay un análisis que tiene que ver con cómo entiendo yo la realidad. Entonces, pues vamos a ver los estados de derecho, vamos a ver los partidos políticos, vamos a ver los intereses que tienen por aquí, los intereses que tienen por allá. Y yo no voy diciendo este es malo, este es bueno. Yo voy comprendiendo los intereses. Es decir, yo no tengo por qué pensar que el tío que más pasta tiene en España de IBEX 35 es una mala persona. Yo lo que tengo que pensar es que esa persona está haciendo los movimientos exactos que tiene que hacer para defender sus intereses. Por ejemplo, otro caso también muy polémico, la Iglesia. ¿Es que la Iglesia cuál? La Iglesia no piensa si es bueno o es malo, piensa que está haciendo los movimientos que tiene que hacer para defender sus intereses. Entonces, así es como empiezas a entender la arena política de una forma no emocional. Bueno, malo, y por consiguiente va generando toda esa polémica y por consiguiente va hablando con la peña como si, en fin, como si te fuese la vida, que realmente, a mi juicio, sí que en cierta medida nos va la vida en algunos aspectos, pero precisamente por ello hay que rebajar un poco el tono y no veis con esa actitud. Avanzando un poquito más, yéndonos a otra cosa que quería comentar. ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha? Porque hablamos de partidos políticos y evidentemente si hablamos de partidos políticos todo el mundo se viene a la izquierda y a la derecha. Es otra cosa que me gustaría también reflexionar en este vídeo, que la izquierda y la derecha varían muchísimo de un país a otro. A lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero pues lo que la derecha de Francia no es lo mismo que la derecha de España, igual que la izquierda. En Estados Unidos, por ejemplo, siempre se hace esa comparación, porque en Estados Unidos ni siquiera hay una izquierda como tal, sino que podríamos decir que si en España, dentro de nuestra derecha, que también ahora ha variado mucho, y otra de las cosas que quiero comentar más adelante, ¿se ha ido la música? No. Si dentro de nuestra derecha, conviven dos derechas o varias derechas, pues esas dos derechas que conviven en la derecha de nuestro país son las dos opciones que hay en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, no hay una izquierda como tal, no hay un PSOE o no hay un Unidos Podemos. Hay el ala más de derechas del PSOE y un PP Vox Ciudadanos, pero no hay ni siquiera una opción para... Entonces, en Latinoamérica, por ejemplo, tampoco es lo mismo una izquierda o una derecha, en fin, todo varía muchísimo. En última instancia, y esto es una cosa que me gustaría desarrollar más tranquilamente,
para entender bien la izquierda y la derecha hay que entender lo que significan los dos superactores que os he dicho, que son el Estado y el mercado. La izquierda piensa que tiene que haber un Estado fuerte que controle el mercado, y la derecha piensa que el mercado... Y la derecha piensa que el mercado es quien mejor organiza la sociedad y que, por ello, el Estado tiene que ser lo más pequeño posible. Esas son las dos diferencias fundamentales entre la izquierda y la derecha en el terreno económico. ¿Qué ocurre? Que después tenemos otros terrenos, por ejemplo, en lo social. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay en la derecha gente que está a favor de ciertos derechos, por ejemplo, el tema de los homosexuales, y hay otra y hay otra parte de la derecha que tal. O dentro de la izquierda, por ejemplo, hay una parte que está de acuerdo con, no sé, con una renta mínima, y hay gente que no está de acuerdo con la renta mínima. O en lo social en concreto, que es una tónica sola, es una tónica sola, no es un gin tonic. Entonces, bueno, no me quiero meter mucho en esto porque esto es que es un vídeo entero nada más, que en verdad es bastante importante, pero no quiero que se haga tampoco muy largo. Lo que quiero hacer es reflexionar que hay, o sea, izquierda y derecha tienen un fundamento, sobre todo en cómo se piensa el Estado. Recordamos que lo que hemos dicho, que hemos llegado al punto de que el Estado es como esa estructura gorda que organiza esos conflictos que se van dando todo el rato en la arena de lo político, en ese parque de 100 personas. El Estado, claro, efectivamente, decía un amigo que está viendo el vídeo, que dice: yo no asocio el progreso o los derechos civiles a la izquierda necesariamente. Por ejemplo, decíamos que en Estados Unidos no hay una izquierda como tal, y Estados Unidos, en cuanto a derechos civiles, siempre ha estado muy movilizada, que después es un tema, ¿no? Porque también podemos pensar, pues en Estados Unidos hay mucho racismo, etcétera. Bueno, pero quiero decir, o por ejemplo, en España podemos encontrar derecha que es más liberal, porque por hacer un poco esa separación que nos organiza rápidamente la idea, ¿no? Si dentro de la izquierda tenemos los más socialistas, los más comunistas o los anarquistas, que los anarquistas están fuera del sistema partidario, para entendernos, en la derecha también tenemos a los más conservadores, a los liberales, a los neoliberales o más tradicionalistas o más proteccionistas, etcétera. Entonces, al final hay perfiles o hay movimientos dentro de la izquierda, dentro de la derecha, que tienen interpretaciones de cosas concretas a nivel cultural o a nivel de progreso o a nivel social, pero sobre todo lo que hay es una separación en cuanto al Estado. Por eso muchas veces dice, no, es que al final realmente, aunque el PSOE esté ahí, nunca se hacen políticas de izquierdas. ¿Por qué? Porque en estas democracias liberales, y ya la palabra te lo está diciendo, son democracias liberales, se puede discutir de todo menos de ciertas políticas económicas. Entonces, esa es la diferencia fundamental que separa al final porque hay muchas cosas que pueden ser, decir, uno de izquierda, como te decía antes, en la arena política hay muchas veces que te vas a enfrentar 5 contra 5, pero a lo mejor, imaginaos, 5 personas quieren poner aquí una fuente y 8 la quieren poner en otro sitio, y se están peleando para poner la fuente, pero de repente dicen, oye, pero es que los 5 y los 8, es que los 13 queremos poner un árbol aquí. Pues bueno, se pelean por la fuente, pero se juntan para el árbol. ¿Me entendéis? Pues eso puede pasar. La derecha y la izquierda pueden tener disputa a nivel de Estado, a nivel económico, pero después dicen, no, pero bueno, todos queremos que los homosexuales pues se puedan casar y tengan los mismos derechos que tal. Es un proceso histórico relativamente reciente, ¿no? Entonces, voy a leer una pregunta que ha hecho un amigo que puede ser interesante, ¿vale? La leo en voz alta para que también la escuchéis el resto. ¿Crees que nos atascamos intentando posicionar la ideología política en izquierda o derecha? ¿Es importante clasificar la ideología? ¿No sería mejor crear más líneas comunes para crear menos conflictos y más afinidades? Claro, esta pregunta es muy interesante y muy oportuna. Gracias, Ale, porque es muy oportuna. ¿Por qué considero yo que es oportuna? Porque, en mi opinión, sí. O sea, yo creo que muchas veces el utilizar esa etiqueta de izquierda y derecha lo que no nos permite es hablar,
de nuestros intereses comunes, porque tú ya tienes como un preconcepto y un preesquema. Todos tenemos prejuicios para todo. Además, yo soy de los que piensan, bueno, creo que no es debatible, creo que es así. Los prejuicios tienen su utilidad mental y todos esos esquemas que tenemos nos ayudan a vivir en el día a día, ¿no? Y con la izquierda y la derecha pasa lo mismo. Pues te dicen, este es de derecha, y tú ya dices, vale, tú. O sea, ya organizas tu mente y vas a hablar con esa persona de esa manera. Ese es de izquierda, tú, te organizas y tal. Entonces, la comunicación que pueda producirse entre esas dos personas, decimos personas como analogía, como ejemplo de toda una población, ese diálogo, esa comunicación va a estar totalmente condicionada y va a ser muy difícil que, como decía antes, esas personas, pongamos el ejemplo de ese parque que hemos dicho de 100 personas y esos 8 que le querían poner la fuente en un sitio, al final, en vez de hablar de, oye, ¿qué queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues mira, queremos tal. En lugar de hacer esas cosas que serían mucho más útil como plantearles cosas concretas, imagínate que en vez de hacer eso, dicen, oye, vosotros, subnormales, vamos a hablar. Y luego dice, venga, vamos, gilipollas, vamos a hablar. Entonces, si ya vas con una predisposición a que no te vas a entender, evidentemente no te vas a entender. Entonces, por esa parte, yo creo que las etiquetas no son... Tampoco quiero extenderme mucho más porque podría estar aquí ahora en ese sentido, ¿no? Pero creo que esas ideologías no nos permiten a veces llegar a acuerdos. ¿Qué pasa? Que después, como he dicho, en los conceptos de izquierda y derecha no vienen porque sí. También son el producto de muchos años de discutir muchas cosas y de sintetizar formas de ver la sociedad. Entonces, ¿podemos apartar durante un ratito lo que es la izquierda y lo que es la derecha? Sí, la podemos apartar. Pero al final llegará un punto del debate en el que tengamos que decir, ¿qué hacemos con el Estado? ¿Qué hacemos con los recursos? ¿Qué hacemos con el dinero? Y cuando hagamos esas preguntas que son inevitables, ahí da igual que diga izquierda o da igual que diga derecha, pero al final vas a tener que decir más mercado, menos Estado, más mercado, etcétera, etcétera. Y ese es el quid de la cuestión. Dejando esto sobrevolando, voy a avanzar porque lo voy a recuperar, porque me parece que además, como decía, el clima político está muy crispado y muy polarizado y ese es uno de los temas con los que me gustaría finalizar. No voy a hablar de este tema, lo quería hablar, tengo aquí una foto muy chula que he encontrado sobre la transición. Cómo, en concreto, en España se genera el sistema actual de partidos que tenemos, porque tampoco, igual que no venimos de la nada, igual que los partidos no caen del cielo, ni los estados de derecho vienen del cielo, pues en concreto en España los partidos que tenemos actualmente no vienen del cielo. Venimos de una historia, el proceso histórico de la transición produjo el actual sistema de partidos que tenemos. Os recomiendo un podcast a los que les interese este tema, profundizar en él, lo explica mucho mejor que yo, además que lo lleva un historiador, o sea que es mucho más riguroso de lo que yo podría ser, sobre la transición. Esto también es política, está en YouTube y en Spotify, transición, tienen tres podcasts hablando de este tema. También tiene un podcast que es una píldora, que ellos le llaman píldora, sobre izquierda y derecha. También muy interesante de escuchar. Resumo rapidísimo. La transición genera un proceso político de mucha, como decía antes, recordemos los conceptos. La guerra es el estadio último de la política. Todo lo que no es guerra es política. Pero hay momentos en los que casi hay guerra. El momento de la transición fue un momento que pasamos de un estado a otro, hay tanto conflicto que hay guerra en las calles. No hay una guerra total, pero hay un nivel muy intenso de convulsión, mucha convulsión. Todo eso se va enfriando con procesos muy complejos de explicar, que como he dicho, si queréis, está el podcast. Se va enfriando hasta que va decantándose en el actual sistema en el sistema de partidos que duró más años después de la transición, que es el bipartidismo de PSOE y PP. Corriendo mucho para no hacerse tampoco muy largo, pero bueno, voy a recoger la pregunta que hace Little. ¿No crees que el problema de esta constante crispación con la administración del Estado no está completamente condicionada, inspirada y propiciada por los medios de comunicación? Pues claro, en mi opinión, y yo el análisis que hago de todo esto es al que iba, y es que dejadme que seleccione la chuleta que yo tenía aquí apuntada.
claro, para mí, una de las claves para entender, hay dos claves para entender la frustración, o sea, perdón, la crispación y no frustrarse, porque como decía, siempre que tú analizas las cosas desde el punto de vista de la frustración y tal, pues al final te da coraje, te un coñazo, te da asco y al final no entiendes la política y no quieres entender ni quieres saber nada de ello. Entonces, para que eso no ocurra, como decía Juanjo, vamos a entender de dónde viene esa crispación. Para mí la crispación viene de dos cuestiones. La primera, que siempre se discuten las cosas, pero se discuten las cosas en un determinado contexto. Y ese contexto nunca se da en lo abstracto. Se da en un espacio que es también el resultado de una correlación de fuerzas. Es decir, imaginémonos que, bueno, hay un vídeo chulísimo muy chulísimo que de los gatos y los ratones, de cómo los gatos y los ratones, porque que los ratones y los gatos son como dos partidos políticos. Hostia, no recuerdo ese vídeo, tío, que lo tenía que haber visto antes de hacer este streaming, porque es chulísimo. El rollo es que hay ratones que en las elecciones siempre votan a gatos. Entonces, los gatos al final, o sea, los ratones pueden votar a los gatos negros, a los gatos blancos, a los gatos negriblancos o a los gatos que son alunares negros con lunares blancos, pero no dejan de ser gatos. Bueno, ¿eso qué nos dice? Nos dice que el estadio de votación, este estadio que yo he explicado a nivel académico, cuasi perfecto, ¿no? El Estado de Derecho se forma la revolución, eso no ocurre en una pizarra, eso ocurre en la realidad. Y en la realidad es hija de unas correlaciones de fuerza. Y siempre hay unos, como decía antes, una gente que tiene mucho poder, porque como decíamos, la política es la gestión de poder. Y recordamos lo que decía, el tío del IBEX 35... los 35 tíos dueños de las 35 empresas más fuertes de España, cualquiera tiene más poder que el presidente del gobierno. Entonces, ¿no creéis que utilizará ese poder de alguna forma? Esa gente que tienen esas empresas tienen también los medios de comunicación. ¿No creéis que utilizarán ese poder de alguna forma? Y muchas veces esto no es una forma de conspiración. Eso muchas veces tiene que tener con cosas mucho más sutiles y mucho más complejas de las que podemos entender así a buena pluma, ¿no? En plan, claro, como ellos gobiernan, como el del IBEX 35 tiene más poder que el del PSOE y el de Podemos, pues entonces lo que hacen es que le joden la vida. No, es mucho más complejo que eso. Es muy difícil de explicar, no tengo ni siquiera la capacidad. Voy a leer una frase. Las acciones no están condicionadas porque tienen dinero para condicionarlo. No están condicionados por quien tiene dinero para... Claro, exactamente. Los poderes económicos, efectivamente, es que lo que decía antes, hay muchos poderes, recordaba David, los poderes económicos, el político que estamos hablando de él, el militar, los medios de comunicación, la iglesia, y todos estos juegan en la arena política. Y como decía antes, no pensemos que son malos, buenos, están haciendo lo que tienen que hacer para sobrevivir. Pensemos en esto como cuando vemos los documentales de la 2, que vemos que se comen unos a otros y dicen, coño, que son animales. Me da pena, pero tengo que entender que son animales, que el guepardo al final tiene que comerse a la gacela. ¿Es el guepardo malo? No, el guepardo no es malo. Pues el del IBEX 35 no es que sea malo, el del IBEX 35 está en un sistema que le es muy favorable y tiene unas herramientas que él usa. Es como, digamos, el guepardo se come a la gacela. ¿No da pena la gacela? No podrá dar la pena la gacela, pero es así. ¿Qué pasa? El problema es que nosotros somos la gacela. Por eso nos interesa interpretar bien la realidad y comprender su movimiento. Pero no desde el punto de vista de maldad o bondad, ¿no? Recogía un poco el punto que decía antes Alex sobre la crispación, y lo uno con esto que está diciendo Juanjo. Claro, eso es otra cosa, ¿no? Como decíamos antes, la política siempre es histórica, dice David, y la movida es que nos enfrentamos a movidas nuevas, ¿no? Que no existían antes. Es que ese es el tema, es que la política siempre hay que entenderla a nivel histórico, pero después siempre nos enfrentamos a cosas nuevas. Entonces, a lo que iba, que es lo que quería un poco... el tema financiero para mí es crucial, porque, por ejemplo, un paradigma liberal, que decía antes, la diferencia fundamental entre izquierda y derecha es cómo se maneja el Estado. Un paradigma liberal que ha fundado nuestra época de los últimos 30 o 40 años es: no le ponga impuestos a las empresas, porque si no le pones impuestos a las empresas tienen más dinero
que no están pagando impuestos. Entonces van a crear más empresas, van a contratar más trabajadores y se va a bajar el paro, la gente va a tener más dinero, va a consumir más y va a haber más empresas. Entonces no le ponga impuestos a las empresas, que las empresas paguen los mínimos impuestos. Tanto es así que es fácil ver comparativas de lo que paga Amazon, lo que paga Zara con las ingenierías fiscales a lo que paga un autónomo o incluso un trabajador. Paga mucho más en porcentaje un trabajador o un autónomo que esta gente, ¿no? ¿Por qué? Porque el dogma liberal dice no le pongas impuestos, porque ese dinero a ellos, para ganar más, como en el sistema capitalista, para ganar más dinero tienes que invertir en lo productivo, pues tú metes el empresario va a meter ese dinero en lo productivo, por lo cual más empresas, más empleo, más trabajadores. ¿Qué ha ocurrido? Lo que mencionaba David, la financiarización de la economía. Ahora ya el gran empresario que tiene mucha pasta se ha encontrado en un mundo en el que ya no necesitas meter el dinero en lo productivo para multiplicar tu dinero. Es más, si tú metes el dinero en lo productivo, puedes tener vaivenes económicos, puedes tener muchísimas coyunturas por las cuales no ganes pasta y además vas a ganar mucho menos que si metes tu dinero directamente en un fondo de inversión. Los fondos de inversiones, con la globalización, de repente se juntan no sé cuántos capitales de no sé cuántos inversores distintos de todo el mundo y van a China, invierten en no sé qué, sacan no sé cuántos millones. Entonces hay un rollo totalmente diferente que es la financiarización de la economía, que en última instancia lo que produce es que no se invierte el dinero en la economía real. Por lo cual, más paro, más precariedad, etcétera, etcétera. Pero por concluir ya en el punto que quería, y ya cierro porque se me hace súper largo, es que no todo es como eso, los malos contra los buenos, así de forma frontal, ¿no? Y yo quería cerrar con una idea que últimamente lo tengo cada vez más claro, y es, primero, la política después del 15M atrajo a mucha gente que después se ha quedado por el camino porque estaba un poco cansadillo, pero atrajo a mucha gente. Y yo creo que las grandes empresas vieron el nicho. Por ejemplo, programas como El Rojo Vivo o otros tantos que ya son normalidad de la televisión, son la respuesta de las grandes empresas a la afición que había por la política. Para mí es así como operan de esas formas más sutiles o menos entendibles como Fight, ¿no? Como actor 1 contra actor 2. ¡Pam, pam, pam! No, es mucho más sutil. Es lo que os digo. ¿Hay un interés por parte de la gente en la política? Vale. Pues ese interés no va a ser capitalizado en forma de un movimiento político en pro de sus propios intereses, de esa gente que tenía interés en la política. No. Ese interés va a ser capitalizado desde el actor que en mejor capacidad o que en mejor disposición se encuentre para capitalizar ese capital. Perdonadme los juegos de palabras y el trabalengua. ¿Qué quiero decir con esto? Anuncio de Telefónica, no sé si alguno lo recordaréis. De ¿quién quiere de fibra telefónica? Y todos reunidos en asamblea diciendo, o sea, el 15M, que fue un movimiento en el cual se participaba de forma asamblearia, había una estética muy determinada, etcétera, etcétera. Pues a los pocos días Telefónica saca un anuncio capitalizando toda esa estética en un anuncio. Semanas después, pues van apareciendo todo tipo de programas políticos capitalizando todo ese estado de ánimo de la sociedad en programas de televisión. Programas de televisión son dinero para publicidad, para las empresas que son los medios de comunicación. Entonces, en tanto que esos medios de comunicación tienen esa capacidad de establecer los términos en los que se discute a quién voy a llevar y a quién no voy a llevar. Es de esa forma que condicionan la actividad política. No es una confrontación de Godzilla frente a King Kong. O sea, no es algo tan visible, tan fácilmente... mira, los ricos contra los partidos... No es así. Son cosas más civilinas. Y una de ellas, como os digo, el hecho de que se capitaliza todo eso a través de la televisión, de los reality, etc. Y otro punto, y ya acabo con esto, de cómo se coge el interés político
y se devuelve o se plasma de una forma que genera polémica y que genera, porque al final eso, cuando tú estás viendo al rojo vivo, al final son realities, son discusiones, son polémicas que te transmiten a ti eso y que al final acaban convirtiendo la discusión política en un escándalo, ¿no? En algo espectacular, en un espectáculo. Pero para mí hay un punto más allá que estoy viendo últimamente, y es que en esta sociedad donde la atención cada vez es más valiosa, es decir, es más difícil tener la atención de alguien, eso está generando toda una dinámica de relatos espectaculares, porque yo no puedo contar algo tranquilo, tengo que ser, por ejemplo, las películas, el típico ejemplo lo comentaba con un amigo el otro día, el típico ejemplo, una película en blanco y negro frente a una película de hoy que es giros de cámara, efectos especiales, color, si me apuras 3D. Entonces, y ya lo último, superhéroes. O sea, ya iba a comentar un poco el tema de los partidos políticos de España, pero tenía que ir a la diapositiva, pero no me da tiempo. Entonces vamos directamente o sea, no es raro que hoy en día de cada 5 películas 8 sean de superhéroes. Independientemente de que te gusten más o te gusten menos, a mí me encantan, pero no es raro. ¿Y no crees que el superhéroe es como ya la forma más fácil de decirle al que está viendo mi película o mi cuento, y yo, esto está guapísimo? Porque si yo te cuento un cuento o te cuento una historia en la cual te estoy explicando que una niña fue a un río y en el río se encontró con un señor y resulta de que el señor te cuento con una trama, ¿no? Vivían en un país, que en el país que te cuento una trama, entonces tú tienes que estar, la atención tuya es como, vale, pues me está contando una cosa, pues bueno, poco a poco me la va a contar, voy a enterarme de qué pasa, vale. Ahora, se abre la cámara, sale Superman, sale Thanos, sale Capitán América, tú estás ya, hostia, ya están pasando cosas, ya va a pasar algo, entonces es como un capitalismo de la atención llevado ya a la ficción también, al relato, en plan, necesito que desde el minuto 1 tengo que estar cachondo perdido. Tengo que estar, hostia, del minuto 1. Pues eso también pasa con la política. Y en la política hoy nadie puede salir en la política diciendo, bueno, vamos a aplicar una serie de medidas que consideramos que son buenas porque hemos hecho unos estudios, hemos hecho, en fin, unos sondeos, unas encuestas y hemos contratado a no sé cuántos especialistas en no sé cuántas materias y después de 3 meses vamos a hacer este plan. ¿Quién se traga eso? Necesitamos superhéroes también en la política, en el sentido de que necesitamos gente muy espectacular, muy extravagante, muy estrambótica, con efectos especiales. Necesitamos un Santiago Abascal, necesitamos un Pablo Iglesias, necesitamos un Pablo Casado, tienen que, o sea, ellos obligatoriamente, para estar en el candelero, tienen que convertirse en personajes muy llamativos y muy extravagantes para que se le eche cuenta. Y eso es lo que hoy en día estamos viendo, como ya con eso quería cerrar, ¿no? Eso es lo que hoy en día estamos viendo nosotros en la televisión, en las noticias, en los programas en las elecciones, cuando vamos a tener las elecciones de Madrid, ¿no? Que ha convocado Ayuso. El personaje mismo de Ayuso, cómo está construido, ¿no? Es totalmente un... Dice, wow, eso es verdad, eso no tiene nada que ver con el tema, pero lo reivindico desde este atril que se me ha dado, que necesitamos bandas sonoras en nuestra vida. O sea, que ir andando por la calle y que suenen cosas, suenen bandas sonoras. Bueno, vaya esta tontería. Un poco cierro con eso, ¿no? Que hay otra cosa que quería introducir antes en el evento que he dicho, por qué ahora hay 2 cosas que quería rescatar y me he ido por la cerra de Úbeda y no he dicho este tema que tenía ahí apuntado también. El hecho de que veníamos del bipartidismo, ¿vale? Veníamos del partidismo y ahora hay muchos más actores en este juego de la silla. Pero es que el juego de la silla, cuando se pare la música, van a quedar 2 o 3. Entonces, si unimos a esta batalla de Avengers, que todos somos superhéroes, los partidos políticos, todos son Avengers, están peleando por captar tu atención, porque claro, después hay que votar. Entonces necesitan que tú le eches cuenta y que tú le cojas afecto para que después los votes. Pues
habrá un momento en que se pare un poco el tema. Y volvamos, porque la sociedad siempre tiende, como hemos visto antes, a intentar irse al estadio de menor gasto energético. Y ya se ha visto que el menor gasto energético son los estados de derecho, tranquilitos, con un bipartidismo que se peleen entre ellos, pero poquito, ¿no? Yo es que tú lo otro, ¿no? Tú. Eso es el gasto energético menor. Entonces, ahora mismo estamos en un gasto energético muy alto. Y se pegan muchas voces. ¿Por qué? Por lo que he dicho, por el tema de superhéroes y porque saben que mañana se apaga la música, Ciudadanos ya se ha quedado fuera. Pero es que dentro de aquí meses, años, otro más se va a quedar fuera. Será Vox, será Podemos. Entonces, ahora mismo esa intensidad tan alta responde en mi juicio, a esa movida. Así que nada, voy a cerrar ya, se me ha hecho muy largo. Como decía desde el principio de que he empezado a grabar, estoy aprendiendo, entonces mi idea tampoco es que sean tan extensos los vídeos, pero bueno, en todo caso creo que ha estado más o menos lleno de contenido y intentaré, como decía, como estoy aprendiendo, pues que los siguientes sean más sintéticos o más cortitos. Muchas gracias a los que me habéis acompañado, chiques. Y nada, espero que por lo menos algo de darle vuelta a la mollera le hayamos conseguido. Y un saludo a los que han estado por Instagram, que han sido algunos de vez en cuando. Vamos a cerrar la emisión, ¿vale? Un saludo. Ay, no le he dado a grabar. Bueno, no se ha grabado.